Buenos días. Les invito a que oremos. Vamos a iniciar con esta clase. Si me acompañan, demos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el placer y el privilegio de estar celebrando tu día, por estar en armonía con nuestros hermanos. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos, en cuerpo y alma, y queremos suplicarte que con tu Espíritu, Señor, nos ilumines para entender esta clase. Queremos comentar de tu palabra, siempre seguir admirándote, conocer más y más de tus atributos y de tu manera de actuar con los hombres, especialmente con tu pueblo, y cómo podemos, Señor, llevar una mejor ética, una mejor manera de vivir en la moral que tú has cimentado para nosotros. Queremos crecer en santidad y queremos crecer también en la comunión con nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, perdona nuestros pecados, como cada domingo te decimos que este día lo ofrecemos a ti, queremos cantarte y exaltarte. Sé con nosotros, Padre Santo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que continuemos con el propósito de nuestra clase. Habíamos estado hablando acerca de la ética, y esto es en función del tema de la clase, que es las decisiones bíblicas. Para eso está el autor considerando que nuestros fundamentos y nuestra referente o la matriz de comprensión que tenemos que tener para actuar es principalmente la palabra de Dios. Enseguida él propone que comprendamos que hay circunstancias de nuestra vida que tenemos que considerar para nuestro actuar, y en último lugar el consejo personal y muy particular en cada situación del Espíritu Santo. Yo los invito a que tengamos siempre esa visión en lo que estamos hablando. Son las tres cosas, insisto: la palabra de Dios, las circunstancias y el consejo del Espíritu Santo, muy personal, muy para cada persona en lo que está viviendo. Había hecho yo un cuadro que más o menos representaba cómo íbamos a derivar toda la secuencia de la clase, y vamos a volver un poquito a él para hablar. El capítulo 1 de todo este tema enorme es así: la escritura, la ética en la escritura. Y yo había hecho este cuadro para ustedes, que no viene en el método, pero que me gusta hacer para definir por dónde estamos estudiando. Toda la primera clase fue de exponer la definición, y hablábamos de Dios y sus bendiciones, todo lo que abarca la ética cristiana, y cómo la ética va más allá. Es decir, no solamente una idea, sino una manera de pensar, una manera de concebir las cosas. En cuanto a Dios y las bendiciones, teníamos dos derivados, que era la naturaleza divina y las acciones divinas. Es decir, todo lo que Dios había hecho en un principio y su naturaleza, cómo Él había definido lo que era bueno y lo que era malo. Vamos a seguir insistiendo en esto, pero la semana pasada entonces ya después vimos criterio tripartito, que en realidad se refiere a tres posturas o tres aspectos muy importantes. Una, que el propósito de nuestras acciones fuera el correcto, que era darle la gloria a Dios y hacer las cosas como Él las ha diseñado. Enseguida, de ahí partían la fe y el amor. Se nos dijo que nada puede ser aprobado por Dios y nada puede ser realmente funcional para una vida santa si no se tiene fe y amor. Insistimos mucho en eso. Decíamos que, como resumen, la Confesión de Westminster nos decía: una obra, por muy bien realizada que esté, si el origen no es santo, no está encaminada a glorificar a Dios, y Dios no la considera como buena. Es todo un tema, pero ya hablamos en cuanto a la fe y el amor, que son esenciales para un buen propósito de nuestra ética. Es decir, usted puede portarse bien, puede tener la mejor de las actitudes, pero si es para usted ser el modelo y para usted ser el que está siendo expuesto a la sociedad, de decir: es que yo soy el que me muestro como un ejemplo, usted está en lo equivocado. Usted no está diciendo: bueno, yo lo que quiero es honrar a Dios y no soy yo el centro es Dios. Por eso decíamos entonces que era necesario abordar esto. Ahora vamos a ver en cuanto a la norma apropiada, y ahí nos quedamos la semana pasada. Ya habíamos iniciado un poquito, pero prefiero verlo completo. La norma apropiada entonces sería el tema de hoy. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlo, y primero les quiero yo mostrar este resumen de Westminster, cómo en este momento ya no está hablando de la fe, sino que ahora está diciendo cómo la manera de hacer las cosas es lo correcto. Vamos a ver si lo puedo señalar bien para ustedes. Si no me dicen, por favor, cualquier opinión, la estoy agradeciendo. Dice así en este comentario de Westminster: las obras hechas por hombres no regenerados, aun cuando en su esencia puedan ser cosas que Dios ordena
y de utilidad, tanto para ellos como para otros, porque proceden de un corazón no purificado por la fe, y no son hechas en la manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, por lo tanto son pecaminosas. Voy a detenerme ahí. Cuando vimos la primera parte de esto, que estábamos hablando de la fe y el amor, subrayé las primeras palabras donde decía, porque proceden de un corazón no purificado por la fe. Pero ahora estoy subrayando lo siguiente, que dice, no son hechas en la manera correcta. Ya no estamos viendo el origen, ahora estamos viendo la norma. Si no lo estamos haciendo como debe ser, entonces no son consideradas para Dios como santas, sino, dice ahí, como pecaminosas. Por lo tanto, son pecaminosas y no pueden, y lo he resaltado, y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios. Bien, entonces vean, por favor, solamente esto. Primero habíamos hablado de que si no vienen de la fe no son buenas, ahora hablamos de que si no están bien hechas o no están hechas a la manera de Dios, no están consideradas buenas para Dios. ¿Qué debemos entonces hacer para verificar que estamos llevando un proceder en nuestras vidas que sea santo? Número 1, ¿somos convertidos o no? ¿Lo hacemos con el corazón realmente dedicado a Dios o no? ¿Estamos llevando un comportamiento ético porque somos de Dios o porque queremos imitar a otros? Ya hemos dicho que cuando no nacen del corazón, cuando no nacen de un corazón regenerado, son simple imitación. Y entonces nos encontramos con personas que, así como nosotros pudiéramos hacer un cierto número de buenas obras, cualquier otra persona nos puede imitar. Bueno, pero no tiene el mismo origen. Nosotros lo hacemos dedicándoselo a Dios y la persona lo hace para resaltar su propia persona. Eso ya dijimos en cuanto al origen. Ahora en cuanto al proceder, en cuanto a la norma, Dios nos dice puntualmente cómo quiere que hagamos las cosas. Y entonces nosotros como un pueblo de Dios tenemos que tener una moralidad que nos diga cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque así le place a Dios. Y yo me he encontrado con mucha gente incrédula que dice, bueno, yo no tengo por qué ir a la iglesia, yo soy bueno. Y yo no tengo por qué exactamente cumplir todos esos mandamientos. Yo considero que no son necesarios. Y es que yo, y siempre es el yo, y siempre es el ser humano el que dice, yo tengo que aprobarlo. No me importa cómo lo diga Dios, yo tengo que sentirme cómodo. Y esa es la postura humana. Y entonces la norma está alterada. La manera de actuar, no tanto el buen o mal corazón, sino que la manera de actuar no es lo que está diciendo Dios que hagamos. Bien, y vamos a ver entonces qué hizo Dios para que nosotros tuviéramos una norma comprendida, para que entendamos qué debemos hacer. ¿Ustedes saben qué hizo Dios para poner unas reglas de ética, para que hubiera una norma? ¿Alguien sabe? La ley, muy bien, la ley, todos sus preceptos instalados desde el principio de los tiempos en los primeros libros que vemos expresados. Primero la ley desde que lo dio en el Éxodo y después vino hablando de ella nuevamente en Deuteronomio, después nuevamente en el Levítico. Estuvo siempre afirmando sus consejos de una regla ética para vivir. Y tenemos que comprenderlo así. Así es que el método habla de estas cosas. Primero los mandamientos. Primero como esencia, esta es mi ley. Después todas las escrituras, porque todas las escrituras nos señalan cómo Dios reprende a los que no obran bien y cómo Dios favorece a aquellos que son fieles a Él. Y por último, una revelación general. Vamos a ver cómo cada una de estas tienen una gran influencia en nuestra vida. Y empecemos por favor con los mandamientos para ver si puedo exponerlo. Dice aquí, los mandamientos de Dios son obligatorios para el creyente. Es algo que Dios ha cimentado para su carácter, para su buen vivir y para que tenga una comunión con Él. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, se nos dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En este caso sería también, pueden ustedes encontrar más sinónimos de infracción, pero sería todo aquel que viola la ley, todo aquel que quebranta la ley, todo aquel que no respeta la ley, está pecando. Y entonces, para la persona que no es convertida, cuando le hablamos de que eso es algo que Dios dijo, siempre le molesta, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué ha de ser como Dios dijo?
particularmente me he encontrado con personas que usan mucho la mentira. Bueno, bíblicamente ya sabemos de dónde viene la mentira, ¿verdad? Del engañador, del enemigo, del maligno. Pero hay quienes dicen, bueno, no, es que yo no tengo un problema. Yo puedo mentir porque yo sé cómo me arreglo con las mentiras. Una mentira grande, una mentira chica, pues yo sabré cómo la uso, yo sabré cómo me adapto y cómo hago uso de ellas. Y los cristianos tenemos que entender que como número uno, el recurso es no mentir. Y para el inconverso dice, bueno, para mí no es tan grave. Dios puede decir lo que quiera, pero yo ya veo que no me meto en problemas. Si miento un poquito, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Y la cabeza, la mente del no convertido no cree que sea romper la ley de Dios. Y puede decir, bueno, es que yo hago tantas cosas buenas que bien pueden pagar mis cosas buenas esa mentirita que dije. ¿Qué tanto es una mentira? Yo creo que Dios, es más, ni se dio cuenta, ¿no? La postura del no creyente es esa. Yo hago las cosas bien o las cosas mal, pero a mi manera. Yo pudiera hacer cosas santas, pero a mi manera. Y quiero hacer hincapié en que esto implica mucho el sermón que estaba exponiendo la semana pasada el hermano Manuel, en el cual estaba insistiendo, es que la vida santa es en armonía, la vida santa es en iglesia, es en comunión, y es que es todos entrar en la misma... en esta misma marcha de santidad en la que vamos todos a un paso y vamos impulsándonos, motivándonos unos con otros. Y eso de que, bueno, yo no quiero ir a la iglesia porque yo a mi manera hago las cosas, entendamos esto, Dios quiere que sea a la manera de Él. Y en la convivencia y en la santidad está el crecimiento, no es a mi manera que yo voy a llevar una vida cristiana. Dice aquí, tengamos claro que el pecado nos impide cumplir la ley, nos aleja de la ley misma. La desobediencia de los hombres denota la rebeldía. Por eso es que solamente un verdadero creyente desea desde su pensamiento y del fondo del corazón agradar a Dios y cumplir con sus preceptos. En la carta de Santiago, en Santiago 2, versículos del 9 al 10, está expresado así. Dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y esto, la intención aquí es de aclarar que no es nuestra manera de pensar, no es a nuestro favor, no es de acuerdo a lo que yo quiera elegir que es bueno y lo que yo quiera elegir que es malo, sino lo que Dios dijo. Pero además, con una sola mentira, por ejemplo, de lo que estaba yo hablando, se rompe toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley es cumplir con todos los requisitos que están dentro y si falta alguno, pues no está completa. En mi resumen he puesto, es sumamente importante comprender que todos y cada uno de los mandamientos de Dios son importantes y que no debemos de minimizar alguno o suponer que hay mandamientos opcionales o menos importantes. Yo creo que esto puede hacer eco, esto puede resonar en algunas personas que han tenido un origen de una formación o una educación católica. Yo vengo de una cuna católica. Y por tradición se nos decía, bueno, es que hay pecados relativos, obviamente no le gustan a Dios, pero aparte hay unos pecados capitales. Entonces la Iglesia Católica dijo, no, pues debe haber algo más horrible que mentir, como matar. Dios no dijo eso. Dios dijo que todo quebranta la ley, que cualquiera de los mandamientos quebrantan la ley. Pero la Iglesia Católica dijo, no, es que yo pienso que nosotros pensamos que tenemos que darle más importancia a cosas como violar, como matar, y tienen que tener una dimensión mucho más grande. Y entonces la gente aprendió que había pecados más graves que otros. Aquí lo malo fue que minimizaron los otros. Todos son graves, todos son mortales y todos conllevan a una mala relación con Dios y a una consecuencia de muerte. No es el hombre el que decide qué está bien y qué está mal. Por eso estamos estudiando esto. Dios dijo, ustedes van a tener mi ley en su mente, en sus corazones, van a sentir, van a saber lo que está mal. No es que tengamos que ir a cada vez al método, es que Dios sabe
que esto nos está haciendo daño y eso es pecado y eso no tenemos que hacer. No somos nosotros los que decimos cuáles pecados son más grandes o más pequeños. Puede haber alguien que a la apariencia, como decía yo, y me pongo siempre como ejemplo, porque si no, no se ríen ustedes, y si no, se lo toman muy en serio y se enojan y me quedo sin clase, y se van todos a refrescarse. Pero si ven una persona que está en la iglesia y participando y tiene comunión con Dios, con sus hermanos, pero en su intimidad está pecando, tiene que entender, no es que le des importancia a unos pecados y a otros, y que en tu intimidad digas, bueno, puedo permitirme ver pornografía, o puedo permitirme robar de vez en cuando, o puedo permitirme cualquier cosa. Entonces, no es que un pecado sea más grande que el otro, aunque a nosotros nos parezca así, pero al contrario, yo quisiera que en esta mención que estoy haciendo de lo que la Iglesia Católica hizo de determinar ciertos pecados como capitales, más bien hagamos lo contrario. Más bien, en lugar de considerar que hay otros pecados menos importantes que asesinar, por decir algo así, o que violar, pues más bien entendamos que la pequeña mentirita es tan grande, es tan alta para Dios como ese asesinato. Es lo que tendríamos que comprender, que así como la iglesia quiso hacer unos más grandes o verlos con lupa y que le parecieran más grandes unos, más bien entendamos que el pequeño pecado, lo aquello que te permitiste hacer, que tú estás consciente y que dices, bueno, ¿a quién le importa? Robé unos pesos, pues unos pesos más, unos pesos menos. No, que lo consideres tan grave como aquellos que decía la iglesia católica son capitales. Que aquel daño que estás haciendo en tu alma con esa relación de Dios es tan grave la pequeña como la grande. Más bien teníamos que maximizar los pequeños errores. Me da gusto que haya cabezas que están diciendo que sí, no sé si es porque ya quieren su café o porque están en comunión. Adelante con la hermana Vicky que va a participar. Muchas gracias, Vicky, buenos días. Bueno, hermano, cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 22, bueno, desde el 21 para que tenga más contexto, dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. El 22 dice, eviten toda clase de mal. Pues aquí nos está enseñando que aunque nosotros queramos mentir, debemos de tener esa conciencia que Dios nos ha enseñado, que nos aferremos a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios lo glorifica, y que evitemos toda clase de mal, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Cuando nosotros nos encontramos en una situación que decimos, ¿estará tan mal que esté yo aquí? Pues claro que sí, ¿verdad? O sea, si nuestra respuesta es no, 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 pues quiere decir que no debemos de estar allí. Entonces debemos de aferrarnos a lo bueno y evitar lo malo. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sí, bueno, entonces nuestra referencia ética es Dios en su esencia y Dios en su ley y cómo está invitándonos siempre y exhortándonos a no pecar. Dice aquí, hay quienes señalan que la ley es de interpretación personal. Esto me dio risa, perdón, no podía terminar sin que me diera risa, pues sí me dio risa. Hay quienes enseñan que la interpretación de la ley es a título personal y que cada persona es libre de desobedecer algún mandamiento. Por ello es que Santiago señala que desobedecer un mínimo, uno solo de ellos, dice, implica desobedecerla toda. La ley refleja el carácter de Dios y si no cumplimos con la ley, no mostramos la imagen de Dios, sino una imagen distorsionada. Yo hablé con ustedes hace unos días de la imagen que tenemos en un lago, en un fjord, en cómo se refleja en esas fotos maravillosamente lo que hay arriba, se manifiesta en el agua y parece que fuera un espejo. Pues así tendríamos que ser imitadores de Dios. Pero entonces, bueno, ya hemos visto que en sus mandamientos Dios dice qué es bueno y qué es malo. Y ahora veamos, ya vimos los mandamientos, ahora vamos a ver, o ya vimos cómo es necesario cumplir los mandamientos, y ahora vamos a ver cómo están presentes en todas las escrituras ese carácter de Dios y ese reprender a sus hijos y ese
también buen comportamiento de algunos otros. No debemos de creer que la Biblia tiene un sentido diferente para cada persona que lee. Es todo lo contrario. La revelación de Dios es muy clara y detallada y ha sido escrita para que comprendamos exactamente lo que está expresado en las Escrituras. Con ello, comprendamos también que no está tomando una forma solamente de las partes que nos gustan, no está hecha para hacernos partícipes de una satisfacción en esa ley, sino que tenemos que adaptarnos aunque nos incomode, aun cuando no nos guste. Y esto sucede todos los días. Yo estoy seguro que ustedes luchan cada mañana y cada día y a mediodía y por la tarde y en todo momento con cosas que quizás quisieran hacer a su manera, pero Dios les dijo que no. Muy bien, qué bueno que haya manos que se levantan, porque esta es la vida cristiana y esa es la santidad. Y es como decía la hermana Vicky, si el Espíritu nos está diciendo no, por ahí no, pues es que Dios está cumpliendo con redarguirnos y avisarnos y a cada vez informarnos, no está bien, no estás obrando bien. Digo, los que no tenemos esposa, pues no necesitamos, que la esposa nos esté diciendo, ¿verdad? A veces que el esposo le dice a la esposa, no está bien, y la esposa le dice al esposo, no se rían, es la verdad, no se den codazos así de, me la vas a pagar, pero eso pasa. A veces tienen unos la alarma, el freno de mano le llaman, pero a veces no necesitamos la esposa, sino que te corrija el Espíritu Santo. ¿Qué es en realidad eso? El Espíritu Santo siempre nos está diciendo no y nos está llamando la atención. Bien, Éxodo 20 dice así, versículos del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Como vemos, se nos han dado fundamentos morales y reglas de la vida que todo mundo debe de respetar. Pero no todo mundo quiere. El Señor ha ordenado que su creación aplique el descanso como algo establecido y no como una opción. Y esto muchas veces en muchos cristianos no entra a ese concepto, no están comprendiendo este concepto. Incluso hay una bendición que se promete a quienes guarden el día del reposo. Sin embargo, por alguna razón muchos creyentes optan por no obedecer y consideran que no es pecado trabajar el día del Señor. Esto lo está señalando el método. Yo me sorprendí cómo esta producción tan importante de Tercer Milenio, que es la compañía que hace todos estos resúmenes y clases, ¿por qué no tomaron otro ejemplo moral? ¿Les pareció importante esto? ¿Les pareció que el día del reposo era algo que no se cumple? No lo sé, pero ahí lo señalan y me pareció importante porque toda la ley, como hemos dicho, todos los mandamientos son aplicables de la misma manera. O los obedeces o no los obedeces. Y no es a juicio personal. Y creo que hemos sido bastante claros en eso. No es de interpretación personal, aunque el mundo siga diciendo que sí. El día de hoy es tan triste que el mundo le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo más mínimo se quisieron permitir primero desobedecer a Dios y el día de hoy estamos totalmente corrompidos o corruptos. No sé cuál sea la aplicación correcta. Estaba leyendo un comentario de una mujer que tuvo una gran influencia muy maligna en la sociedad y es una mujer que según ella aportó filosofía, pero la voy a decir con todo el pecado que hay en su nombre, y es Simone de Beauvoir, esta mujer que dijo que la mujer no nace mujer, se hace después. ¡Wow! Y nos está golpeando hasta el día de hoy esa idiotez. Mujer es lo que se considere mujer. ¡Wow! ¿Y en dónde está la creación de Dios? Y que Él dijo, esto es varón, esto es hembra. La mujer nace mujer. Pero con ese permiso de decir eso, todo mundo la aplaude y entonces tenemos hoy una distorsión en niños chiquitos que están luchando con su identidad sexual porque los padres dijeron, bueno, vamos a aceptar esa filosofía. Y no se apegaron a lo que Dios dice.
Pero hoy parece que es un ataque a la sociedad, que digamos, no, no es así. Dios dijo quién es hombre y quién es mujer, Dios ya lo dijo, pero les ofende. Les ofende la moral de Dios, la ética bíblica les ofende. Y estamos entonces ya nosotros siendo oprimidos porque llevamos la verdad. Y eso es muy grave. Así es que el mínimo mandamiento que está señalado aquí, en este caso dijeron, bueno, vamos a hablar del día del reposo y cómo Dios nos advierte que Él lo puso porque Él mismo está definiendo estos días de trabajo, 6 días de trabajo y 1 de reposo. Y nos está diciendo, hay que entender que así quiere Dios que vivamos. No es porque nos gustó el domingo, porque es un día diferente, o porque como los negocios cierran, pues vamos a reunirnos en la iglesia el día que los negocios cierran. Y a mí me parece que después de como 8 años que hablé del día del reposo, pues tal vez me permitan después hacer una clase del día del reposo muy definida, muy específica. Digo, si les molesta, pero yo espero que no les moleste. Que después de unos meses podamos tener un recuerdo de todas las bendiciones que hay en el día del reposo. Pero ya que estamos pasando por ahí, pues era justo señalarlo. En Mateo 12, los invito a leer donde dice Mateo 12, el versículo 2 al 4. Cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Está hablando cómo le estaban señalando al Señor. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Y es muy importante, muy interesante para nuestra clase. Le están diciendo, hey, eso no estaba en la ley. Ustedes están haciendo buenas obras y milagros el día del reposo. ¿Recuerdan cómo les estaba señalando? Ustedes están haciendo, tus discípulos están haciendo esto en el día del reposo. Deberías de regañarlos, deberías de reprenderlos, porque la ley dice que no. ¿Y qué hace el Señor? Les está diciendo, sí, nada más que acuérdense que también cuando era pecado comerse aquellos panes, se los comieron. Cuando aquella comida era consagrada, se los comieron. ¿Por qué? Porque había necesidad, porque era la circunstancia. Y aquí está un ejemplo muy grande de lo que les dije al principio. Está la ley que hay que respetar, están las circunstancias y está el Espíritu Santo. Y el Señor les está diciendo, la ley era esa, pero las circunstancias eran otra. Las circunstancias eran que tenían que comer. Las circunstancias eran que no por encima de la ley, sino que comprendiendo la necesidad, tenían que adaptarse y no era su voluntad pecar. Es muy diferente a tener esta actuación, a ser religioso y decir, no, pues prefiero morirme de hambre. En este caso. Claro que podemos ver en el caso contrario, por ejemplo, me viene ahora a la mente Daniel, que él no obedeció para comer otras cosas que no le eran permitidas, sino que él se mantuvo con su dieta. Son dos cosas diferentes. Perdón, Hugo. Dos cosas diferentes. Sí, no sé si prefiero que lo amplifiquemos. Nos ayuda Shui, por favor, para escuchar el comentario. Sí, en el caso de Daniel era imprescindible mostrar que su cultura, su convicción era mantener esa dieta. Y en el caso de David era la urgencia de comer. Sí, gracias. Buenos días. Sí, David venían de la guerra. Él y sus soldados venían de un combate y venían hambrientos. Y entraron a la casa de Dios y tomaron los panes que había, que eran consagrados para ellos, pero ellos venían de defender al reino, de defender a Dios. Muy bien. Daniel es muy diferente el caso, porque él querían que comiera de lo que el rey comía en Babilonia, que no eran los alimentos que Dios tenía permitidos. Entonces, no, de esto yo no pruebo. Creo que son dos casos distintos, pero en ambos el motivo es el mismo. O sea, lo hicimos por haber adorado a Dios. Muy bien. Con el propósito correcto. Muy bien. Sí, y sobre todo que era más bien forzarlos a traicionar a su Dios. No es tanto forzarlos a que dejaran de ser veganos, ¿verdad? Sino forzarlos a que desobedecieran a Dios. Hace unos
unos días una chica que fue vegana por muchísimo tiempo, una amiga llegó, nos vimos en un desayuno y para organizarnos cuestión de trabajo, de música, y dijo, ¿qué creen? Que ya no soy vegana. Y todos le aplaudimos, pero por cuestiones más bien biológicas y naturales, sí, porque estaba desnutrida. Entonces, pues qué bueno que le entre a la grasa saturada. Perdón por el comercial, pero muy, muy bien. Así es el asunto. Sí, entonces en este caso lo que estoy resaltando es cómo la ley dice una cosa, pero no dice que sus hijos van a morir de hambre por respetar la ley en esas circunstancias. El Señor está diciendo, David lo hizo, yo puedo hacerlo, mis discípulos pueden seguir haciendo milagros en el día del reposo, y nos está aclarando que también participa la circunstancia, no solamente la palabra, sino también la circunstancia. Es el punto del método. Y después dice aquí, Jesús está diciendo que es necesario comprender que la misericordia y los propósitos de Dios se cumplen también en el día de reposo. Ahí mismo en Mateo 12, pero en los versículos 7 y 8, adelante. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Esto tiene contextos más amplios, como les digo, a lo mejor viendo el tema del día del reposo nos va a enriquecer después que ya terminemos toda esta materia, pero es muy importante considerar que es así. No pudiéramos resolver nuestra vida solamente leyendo la palabra de Dios si no tenemos una interacción con el pueblo de Dios y no entendemos en toda la Biblia cómo se desarrolló su pueblo. Dice, es tan importante resaltar que la Biblia tiene no solamente plasmado el carácter de Dios en sus mandamientos, sino que está llena de sabiduría y de consejos para el creyente. En la carta a Timoteo, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le explica así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya sé que la hemos leído tantas veces esta frase. Nos está diciendo, no es solamente la ley, no es solamente la moral, no es solamente los 10 mandamientos, el Deuteronomio, el Levítico, no, dice toda la Escritura. Y aquí lo que nos está diciendo es muy amplio. Todas las historias que conocemos de los jueces, de los profetas, de los reyes, todas son un marco de ejemplo para que nosotros podamos llevar una vida en santidad y en una ética de Dios. Es decir, que para mí importa la vida de Sansón y su comportamiento, sí. Para mí importa cómo obró el rey David, sí. Para mí importa. Cuando ya hablamos de los pactos en mi clase pasada, decíamos que al tener nosotros la fe, somos partícipes del último pacto, el pacto del cumplimiento, el último pacto, la última alianza. Y en ella entonces se nos ata por historia todo lo demás. Así es que nosotros recibimos el Antiguo Testamento como nuestro a través de la fe en Cristo. Y entonces todo lo que está del Antiguo Testamento nos pertenece como un ejemplo, y como dice aquí, toda la palabra, toda la Escritura hoy nos es un marco de referencia ética. Y entonces es importantísimo para nosotros lo que hizo Daniel, lo que hizo Jonás, todos sus profetas, todos sus reyes. Es importante que en todos ellos está delineado cómo se comportaron con Dios, qué les permitió Dios y qué no les permitió Dios. Cuando Dios los escuchó que estaban en apuros y que Dios hizo tantas cosas hasta detenerles el tiempo, ¿recuerdan? Dios ha hecho maravillas en su pueblo, les ha dado de comer cuando no hay. Los ha sacado de problemas en esa fidelidad que han tenido con Él. Y eso tendremos que aprender. Toda la Escritura entonces sirve para nosotros, para corregirnos, para instruirnos, y a fin de que el hombre, dice ahí, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, esta es la segunda de las líneas que estábamos viendo, las Escrituras, y ahora vamos a ver una revelación en lo general. Yo sé que tienen un poco de curiosidad por esta parte, pero dice así. No sé si haya dudas hasta ahora, ¿no, verdad? Bueno, hemos dicho que la palabra de Dios es más amplia que las normas en las Escrituras. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia
como la creación, los actos de amor, los milagros, las profecías, la unificación de su pueblo, los pactos, todo es parte de una revelación general. Y en el capítulo 1 del libro de Romanos, el apóstol Pablo se expresa así en el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Yo los invito a que reflexionen, por favor, en esto. Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad ya estaban puestos ahí, en la creación. Y esto a veces puede molestar a alguien que lo quiere ver bajo la comprobación científica o que tiene solamente recursos intelectuales y no espirituales. Pero para cualquiera, la lógica es esta. ¿Y quién hizo el agua? ¿Y quién hizo el sol? ¿Y quién dio el soplo de vida? ¿Y quién puso ahí los colores? Es tan fácil como decir, no, son accidentes. ¿Cómo son accidentes? Pero más lejos aún, ¿cómo es que algo tiene personalidad y tiene bondad y tiene amor? ¿Cómo es posible que haya un sentimiento y una emoción en las cosas expresadas y aprobadas y percibidas por el hombre cuando alguien las hizo? Alguien en nuestra lógica de sentir las cosas, de percibir, en lo sensorial y en lo intelectual, alguien nos está diciendo, yo estuve antes que tú. Yo tengo esto hecho antes de que tú estuvieras. Y yo he definido qué son los mares y qué son los ríos y qué son las montañas, y ahí está escrito en su revelación. Había alguien antes de todo esto, y está diciendo Romanos, es que ese Dios, con esos atributos invisibles, es decir, ¿cómo podemos saber que hay alguien poderoso? No podemos ver ese poder. Alguien que es creador, que alguien que es inmensamente sabio como para haber creado todo lo que existe, con todos sus detalles, con ese equilibrio en un ecosistema del mundo. ¿Cómo podemos entender que hay alguien? Pues es invisible. Eso no se puede demostrar más que en su obra, y su obra está ahí. El día de hoy usted puede sentarse delante de un cuadro de Van Gogh o de Rembrandt o de Da Vinci y entender que alguien hizo ese cuadro. Y que alguien fue el creador y que alguien tenía una capacidad creativa. ¿Estamos viendo el autor? No. ¿Estamos viendo la obra? Sí. La obra entonces es la manifestación de los atributos invisibles de Dios. Es decir, no podemos ver a Dios, no podemos ver cómo está su capacidad creativa, qué tanto es bueno o malo, pero vemos que están expresadas en su creación. Y es lo que está diciendo ahí. Ustedes no tendrán excusa de que no conocieron a Dios. Todo ser que haya por los siglos existido en este planeta tiene que entender, hubo un Dios que hizo esa belleza. Y es ahí entonces donde nos dice, de manera general, en su revelación general nos está diciendo Dios que es bueno y que es malo. Cualquier ser humano puede entender qué es vida y qué es muerte. Qué es un animal que nos muestra su belleza y qué es un animal peligroso que nos lleva a muerte. Todo reflejo del Creador, entonces manifiesta su orden, manifiesta su ética. Ahí nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Y estaba diciendo el comentarista de la clase, no necesitamos entonces que Dios haya sacado todo un despliegue para decirnos, la naturaleza funciona así. La naturaleza simplemente funciona así. La naturaleza simplemente es porque es un reflejo de Dios, porque Él tiene en su esencia lo que es totalmente bueno y lo está expresando en su creación. No sé si haya comentarios. Dice aquí, las acciones de los hombres están condenadas si violan las reglas morales de Dios, si violan ese equilibrio de la vida que dio Dios, si violan todo aquello o maldicen o desprecian todo aquello que ha sido dado con claridad para la vida. Y en este caso, pues nosotros tendríamos que tener ese temor de no apreciar las cosas de Dios. No sé si hay más comentarios. Lupita, gracias. Le quedó cerca ahí.
Gracias, Lupita. Conforme a lo que estabas comentando de cómo Dios es el creador de toda la tierra, de su creación, está en Job 38 al 41, que ahí le responde: ¿estabas tú cuando yo formé esto? ¿O dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Sabes tú cuándo paren los dedos? Ahí le está respondiendo Dios a Job, al hombre, cómo él hizo su creación. Muy bien. Y nosotros no estamos para estarle diciendo a Dios que no es el creador, sino reconocerlo, que Dios formó todo y lo hizo perfecto. Muy bien, sí, Lupita, muchas gracias. El método, curiosamente, un poco después está hablando bastante de Job y te agradezco que lo cites. Si ustedes recuerdan, Job está considerado como uno de los libros sapiensales también, en donde justamente por la queja de Job es reprendido y se le dice entonces, se le lee la cartilla y se le dice, bueno, el que hizo todas las cosas y a nadie le pidió consejo, hizo todas las cosas bien y las puso ahí para ti, y está creando todo en 6 días antes de que viniera el hombre. Todo lo hice yo, sin consejo de nadie, y está dándonos mucha luz. Se dice que es el primer libro que fue escrito, pero nos está dando muchísima luz en cuanto a la creación, la soberanía y esa belleza que Dios hace todo bien. Dios no tiene error, entonces. Gracias, Lupita, es cierto. Yo creo que voy a dejar la clase ahí porque viene una parte más... bueno, es diferente, pero ya vimos la norma apropiada, me estoy yendo a la cabeza de todo. Habíamos visto el propósito correcto la semana pasada, hoy vimos entonces la norma apropiada, o terminamos de ver el propósito correcto, la norma que era seguir la manera de hacerlo correctamente, y después veremos la meta correcta. La meta es que Dios tenga gloria y que el hombre goce de esa gloria. Me gustaría entonces terminar aquí si no hay más comentarios. ¿Me acompañan? Vamos a cerrar. Gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias porque has sido inmensamente bueno, es incalculablemente bueno. Y porque tu creación, como tus escrituras, como tus lineamientos, como tus mandamientos, todos nos expresan una misma imagen que no tiene error, una imagen de perfección que eres tú. Y toda tu obra, Señor, nos muestra cómo has estado presente desde el principio de los tiempos. Así debemos preservar, según tu palabra, nuestro carácter y debemos tratar de imitar y ser ese reflejo, como en el lago y como en un espejo, Señor, reflejar tu gloria, reflejar tu carácter y tener una ética que viene de ti, que funciona como tú la quieres y que va a honrarte, que va con ese propósito. Que sea tu misericordia tan grande, Señor, que podamos gozarnos en ser al menos un poco parecidos a esa imagen que tú tienes. Queremos volver a tu imagen, queremos volver a ti. Te lo pedimos, Señor, llévanos en esa dirección y llévanos en santidad en esta vida, que nos cuesta mucho trabajo, pero que queremos y sabemos que con el Espíritu Santo saldremos adelante. Que seas honrado con todo lo que hacemos y lo que somos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.